Para calcular la mediana, tengo que recordar que la fórmula es mediana igual al límite inferior real más n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada entre Fm por Ic. Bien, si no recordamos qué son cada uno de esos valores, acá vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Li es el límite inferior de la clase donde está la mediana. Faa es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Fm es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y C es el intervalo de clase. Nosotros ya tenemos los datos acá. Tenemos una tabla de distribución de frecuencia. Entonces lo que necesitamos calcular es la mediana. Entonces, para calcular la mediana, vamos a ir viendo qué datos son los que necesitamos en base a la fórmula. Necesitamos encontrar el valor de Li, límite inferior de la clase donde está la mediana. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar quién es mi clase mediana. Entonces la clase mediana, vamos a poner acá, vamos a hacerlo hacia abajo. La clase mediana se calcula dividiendo el valor de n entre 2. Entonces vamos a poner acá, vamos a decir el valor de n entre 2 me da el resultado de 99. 99, ¿dónde está ubicado? Tenemos que buscar este valor. El valor de n entre 2 tenemos que ver cada uno de los valores de la frecuencia, cuál es el valor que lo incluye, pero a partir de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, lo que necesitamos acá, vamos a insertar una nueva columna y vamos a crear la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada nos va a dar que tenemos el valor de 16 como valor inicial. Luego con la fórmula vamos a tomar el valor de 16 más el segundo elemento. Y de esa manera vamos a comenzar a generar la frecuencia absoluta acumulada. Para saber que la frecuencia absoluta acumulada está correcta, en la última clase me tiene que dar el mismo valor de n, que es 198. Ahí podemos ver que está bien. Y la clase mediana dice que es 99. No puede ser 16, no puede ser 80, sí es 22. Quiere decir que mi clase mediana está acá. Y exactamente donde estaba la media. Entonces esa es mi clase mediana. Quiere decir que ahí tengo la frecuencia, acumulada de la clase mediana y la frecuencia absoluta. Entonces, una vez ubicada la clase mediana, ¿qué tenemos que encontrar? Dice que tenemos que encontrar el límite inferior real de la clase mediana. Ok, entonces nos vamos a ir al límite real inferior. El límite real, el límite es 30, pero el límite real inferior tendría que ser, a ver, Li real tendría que ser el valor de 30 menos 0.5. Y de esa manera, vamos a hacerlo fórmula, me da el valor de, revisámoslo, límite real 0.5. Bien, ahí tenemos. El límite real de la clase mediana es 29.5. Ya tengo el valor que me está diciendo acá, Li Faa, la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Fíjense, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Quiere decir entonces que para encontrar el valor de, vamos a ponerlo siempre hacia abajo, el valor Faa, me está diciendo frecuencia absoluta acumulada de la anterior a la clase mediana. La clase mediana es esta. La frecuencia absoluta acumulada es 122. Quiere decir que la anterior es 80. Entonces aquí ponemos el valor de 80. Con eso tengo el segundo elemento. Luego me voy al otro valor, Fm, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces vamos a ver, Fm va a ser, vamos a ubicar acá, la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Quién es la frecuencia absoluta de la clase mediana? Frecuencia absoluta 42. No es la acumulada, es la absoluta. Entonces aquí el valor es 42. Ubicamos acá el valor de 42 y luego buscamos el último elemento. Dice el valor de IC, el intervalo de clase. El intervalo de clase ya lo conocemos. Ustedes recuerdan, nosotros hicimos nuestra tabla y en nuestra tabla el intervalo de clase nos dio 9. Así que el valor ya lo conocemos y vamos a ubicarlo acá, que el valor de IC, que ya conocemos, es el valor de 9. Con eso vamos a generar el cálculo de la mediana. Tenemos la clase mediana,
tenemos el límite real que es 29.5, FA que es 80, FM 42 y el valor dice 9. ¿Cuál es la fórmula? Para poder recordarlo, dice que es límite inferior a n entre 2 menos FAA. Si tenemos acá un paréntesis, vamos a resolver primero n entre 2. N entre 2 yo ya lo conozco. Ustedes se fijan acá, n entre 2 me dio 99, que es el valor que tenemos acá, donde me ubicó la clase mediana. Entonces tengo que operar de acuerdo a la fórmula el valor de 99 menos FAA. Eso es lo primero que voy a hacer. Ubicarme acá para la clase mediana y voy a tener el valor de, en la fórmula, vamos a decir que el valor de n entre 2 es 99 menos FAA es 80 y eso me da 19. Ese es el primer elemento en base a la fórmula, lo que está entre paréntesis. Luego ese valor que está entre paréntesis lo voy a dividir entre FM. Entonces regresamos acá y este valor que tenemos acá de 19 lo vamos a dividir entre el valor de FM. ¿Y quién es FM? 42. Ahí lo tenemos. Vamos en esta orden. Primero tomamos el valor de n entre 2 menos FA. Ese resultado lo dividimos entre FM y ahora lo vamos a multiplicar por IC. Ahora este valor que nos dio acá, lo vamos a poner igual. Tomamos este valor y lo vamos a multiplicar por IC. IC vale 9. Tengo ese otro valor. Y después de tomar ese valor, regresamos a la fórmula. Y la fórmula dice al final que le vamos a sumar el valor de LI. A todo ese valor que restamos, que dividimos y que multiplicamos, le vamos a sumar el valor de LI. Quiere decir que el dato final que necesitamos acá es tomar siempre igual este valor y le vamos a sumar el valor de LI. Y LI está acá. Le damos Enter y me dice que el valor es de 33.57. Ese sería el resultado de mi mediana, 33.57. ¿Dónde está ubicado 33.57? Exactamente entre 30 y 38. Esta es la clase mediana y ahí tiene que estar ubicado el valor de 33.57 para saber que mi dato es correcto.